Si estás aprendiendo inglés, ya te habrás encontrado con estos dos objetos, will y going to. Por eso hoy vamos a aprender la diferencia y en qué se parecen de estos dos. Pero de una vez te voy a dar un spoiler, y es que los uses como quieras. Te voy a explicar. Esto tiene una diferencia gramatical, pero si tú te enfocas en siempre pensar cuál es la diferencia gramatical, cuándo usarlo y cómo usarlo, de manera lógica, te vas a estresar, te vas a frustrar. Así que mi recomendación es que te equivoques. Úsalo como bien te parezca, que te dé igual, porque cuando los usas, te equivocas, vas aprendiendo por contexto y ya no tienes que pensar lógicamente. Ahora sí, empecemos. Lo primero que nosotros vamos a aprender, cómo se forman. Vamos a empezar con will. Will es el auxiliar de futuro, significa otras cosas, pero hoy vamos a ver exactamente en cuanto al futuro. Para nosotros, utilizar will, debemos tener en cuenta su estructura, que es básicamente sujeto, will, el verbo en cuestión y el complemento. Te voy a dar un ejemplo rápido. Vamos a hablar del futuro, de que yo iré a jugar o voy a jugar. El futuro de jugar. Entonces yo quiero decir, yo jugaré. Importante, aquí tenemos que saber cuál es el sujeto, qué es un verbo, qué es su complemento. Si no lo sabes, en el canal vas a encontrar un vídeo respecto a eso. Ahora que ya sabes qué es un sujeto y qué es un verbo, vamos a componer nuestra oración. Sujeto, will, verbo, ¿sabes cómo se dice jugar en inglés? To play. Play. Y el complemento. Aquí agregas ese complemento. Por ejemplo, yo quiero decir, yo jugaré fútbol. Aquí decimos soccer. ¿Ya ves? Y tenemos una oración sencilla. Vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a hacerlo con otro sujeto. Vamos a hacerlo con una persona. Vamos a decir que Emanuel, ¿qué va a hacer Emanuel? Leerá 100 libros en el 2030. Antes no, es muy difícil. Vamos de nuevo con nuestra estructura. ¿Quién es el sujeto? Emanuel. Queda igual. Es una persona. Ahora, ¿cómo componemos el futuro? Will y el verbo leer. ¿Cómo se dice leer en inglés? Muy bien. To read. Read. ¿Cuántos libros? 100. 100. Se escribe de esta forma el número. 100. 100 ¿qué? Books. ¿Cuándo? In 2030. Y aquí algo adicional. Cuando nosotros hablamos de año, no necesitas poner el. Simplemente in y el año. Y si te habrás dado cuenta, yo leí 2030. Puedes leerlo también como 2000, o sea, 2000. Pero generalmente el año lo dividimos de esas dos partes, 20 y 30. De esa forma nosotros decimos el año. Y ahora hemos compuesto otra oración, con este caso el sujeto will. Y aquí nosotros podemos poner todos los sujetos. I, she, they, we, plural también, por ejemplo, Emanuel y Luisa. Ahora este se nos convierte en un sujeto, que es plural, pero no quita la estructura. Siempre va a ir will y siempre va a ir el verbo. Ahora bien, el verbo va en su forma base. ¿Te das cuenta? Normalmente un verbo, en inglés, su forma base es to read. Esto es lo que nos indica a nosotros que el verbo está en su forma base. Es decir, no hay nada más aquí. Simplemente su forma base. Porque probablemente ya sabes que hay verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, read pasa a read. Pero se escribe igual. Aquí solamente cambia la pronunciación. O por ejemplo, think. Cuando nosotros hablamos del verbo pensar, pasa a thought. Cambia.
Esto para explicarte que esta es su forma base y esto es pasado. Bien, es la forma como nosotros hacemos oraciones con will. Y el complemento puede ser todo lo que tú quieras. Ahora, para el complemento es importante aprender vocabulario. Entonces tú tienes que desarrollar también un hábito para estudiar vocabulario, que lo puedes hacer también en nuestra plataforma. Pero esta estructura probablemente ya la sabes. Y aquí te estoy dando un repaso para que tú puedas practicar e interactuar en lengua VR. De esa forma tú creas oraciones con will. Ahora vamos a pasar a going to. ¿Qué es going to? Going to es bastante interesante. Recuerda, úsalo como quieras. No importa, te vas a equivocar. Y un consejo, si alguien te critica por esto, ignóralo. Simplemente esa persona a lo mejor ni lo recuerde, que para dominar esto nosotros nos tenemos que equivocar mucho. Ahora vamos con going to. Vamos con la estructura. La diferencia de will y going to, si tú te diste cuenta, nosotros utilizamos sujeto, will, y el verbo. El going to tiene un verbo y es el verbo to be adicional. Si antes decíamos I will play, donde nuestro verbo es play, cuando nosotros queremos utilizar going to, aquí cambia un poco. Porque ahora vamos a decir I am, porque am es el verbo to be de I. I am going to play. ¿Notas la diferencia? Con will, sujeto, will, verbo. Pero con el going to, sujeto, verbo to be del sujeto y el verbo. Y aquí igual, adivina. Exacto. Complemento. Ahora, tener en cuenta que estas son oraciones afirmativas. No estamos preguntando, pero preguntar es fácil. Simplemente agrega el tono de pregunta al final. No es gramaticalmente correcto, pero créeme, nadie habla gramaticalmente correcto, o al menos de manera perfecta. Todos nos equivocamos, así que está bien. Vamos a hacer el ejemplo para tercera persona, porque es una de las cosas que encuentro o que normalmente la gente se confunde. Si nosotros hablamos de ella, ¿cuál es el verbo to be de ella? She is. Entonces, she is going to play. Ella va a jugar. Si decimos they are going to play. Si decimos Emanuel, ¿Emanuel qué? Piensa 5 segundos. Muy bien, estoy seguro que sí sabías. Emanuel is going to play. Pero si yo digo Emanuel y, vamos a decir, Rocío, esto ya es plural. ¿Cuál es el verbo to be del plural? Are. Entonces, Emanuel and Rocío are going to play. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a decir lo mismo. Yo voy a jugar. ¿Recuerdas? I am going to play. Ahora vamos a decir lo mismo de leer sin libros, pero con going to. I am going to read 100 books in, recuerda que esto se escribe así, es simplemente una abreviación, 2030, en el 2030. I am going to read 100 books in 2030. Ahora, cuando ya hayas practicado esto, pausa. Te pido por favor que pauses en estos momentos. ¿Por qué? Porque puede ser mucha información. Y mucha información no es buena si no se practica. Al inicio se siente bien porque tu cerebro está recibiendo información nueva y esto segrega dopamina y nos sentimos bien y creemos que estamos aprendiendo. Sí y no. Pero aprendes de verdad cuando lo pones en práctica. Entonces pausa. ¿Ya lo pausaste? Muy bien. Ahora que lo has pausado y has vuelto y has practicado, lo que te voy a explicar es que tenemos abreviaciones y casi siempre no va a estar así. Lo que nosotros vemos como I am going to, a veces aparece así. La abreviación, espera que mi letra está un poco cursiva. I'm gonna. Entonces, esto se convierte en esta palabra y esto en esta palabra. Y si queremos formar nuevamente nuestra oración con los 100 libros en el 2030 con esta abreviación, va a quedar de la siguiente forma. I'm gonna read. Recuerda, gonna es going to. No tienes que poner to, si al sí escribes gonna. I'm gonna read 100 books in 2030. Muy bien.
Ya aprendimos la teoría. ¿Qué viene? La práctica. De nada sirve estudiar mucha teoría si no practicas, si no hablas, si no escuchas, si no interactúas y sobre todo si no te equivocas. Eso lo puedes hacer en LingoVR. Te espero allá y nos vemos en el siguiente video. Deja en los comentarios qué dudas tienes y recuerda seguirnos y suscribirte. Adiós.